nutrición que vamos a ir poco a poco escalando hasta, muchas gracias Mauricio, para acabar con toda la parte de recomendaciones del plan de alimentación. Y cualquier duda o comentario, está el chat disponible, y también pueden levantar su manita para que yo les pase el micrófono y podamos tener como más interacción. Es muy importante escucharlos, saber su punto de vista, dudas, comentarios. Esto es como muy dinámico y espero que sea para ustedes muy valioso. Bueno, dentro del tratamiento y de la prescripción dietética, lo primero que tenemos que hacer nosotros, voy a hablar desde el punto de vista del licenciado en nutrición o del nutriólogo o del encargado de la parte dietética del paciente. Hay que hacer la evaluación del estado de nutrición y esto va a conllevar la revisión de hábitos, de costumbres, de gustos, para poder estimar el requerimiento energético del paciente. Ya que tengamos el requerimiento energético del paciente, de acuerdo al padecimiento y de acuerdo a las metas de tratamiento, se va a valorar si se va a hacer una restricción calórica o bien se va a mantener el peso o qué es lo que se va a necesitar dentro del plan de alimentación. Posteriormente vamos a llegar al menú y a las recomendaciones. Dentro del menú vamos a revisar cómo es que nosotros hacemos la adecuación del plan de alimentación y las recomendaciones, que aquí no son recomendaciones al azar, sino más bien dicho, son recomendaciones que tienen sustento científico y que están basadas en la experiencia y científica, y esto, bueno, va a verse reflejado en una muy buena capacitación y una muy buena preparación por parte del personal de salud. Dentro de la evaluación del estado de nutrición tenemos lo que se conoce como el ABCD, el A, B, C y D. En la parte de antropometría, el objetivo de la parte antropométrica es conocer cómo está el paciente en peso, en talla, en circunferencia de cintura, circunferencia de cadera, y también para que podamos establecer un diagnóstico de acuerdo a su índice de masa corporal, conociendo también el porcentaje de grasa, porcentaje de músculo, la cantidad de agua que tiene el paciente. Para ello existen diferentes métodos y diferentes aparatos que hoy en día tenemos a la mano y que nos facilitan mucho esta tarea de la antropometría. Si bien es cierto, se escucha muy fácil la parte de la antropometría, no lo es ya llevándolo a la práctica. Pues bien, la antropometría necesita métodos estandarizados y también material que esté correctamente calibrado para tener precisión y para tener certeza en las mediciones que se están realizando. Es por ello que dentro de la antropometría se requiere de una báscula calibrada, se requiere de una cinta de antropométrica con las características pertinentes. No vamos a utilizar cualquier cinta, no vamos a utilizar la cinta que venden no sé, en las tiendas de ropa. No, hay cintas especiales para realizar estos procedimientos. También tenemos actualmente dentro del mercado básculas muy buenas, tanitas, que nos ayudan a la medición de la composición corporal, medición de grasa, medición de músculo. También nos ayudan a establecer la edad metabólica del paciente, el porcentaje de agua, el porcentaje de masa ósea. Y bueno, estas son herramientas que nos permiten hacer un diagnóstico más completo. Después va a venir la parte bioquímica. Esta parte bioquímica no podemos establecerla sin antes haber visto la parte clínica, ¿están de acuerdo? Porque, bueno, gracias a esta parte clínica podemos detectar los signos
y los síntomas de un paciente. También podemos establecer deficiencias o exceso de nutrimentos. Y gracias a esta parte clínica, ahora sí podemos pasar a la parte bioquímica para poder tener un diagnóstico un poco más fino, un poco más certero. Esta parte de la evaluación bioquímica, bueno, vamos siempre a contemplar los estándares internacionales y de acuerdo a la patología que estemos tratando. No podría decirles, bueno, a todos los pacientes indiscriminadamente vamos a mandarles un perfil de lípidos o no, porque cada paciente va a tener sus requerimientos y vamos a tener para ello un diagnóstico que nos va a permitir, o una evaluación que nos va a permitir establecer cuáles son los estudios que realmente el paciente necesita. Por último, tenemos la parte dietética, que bueno, esta evaluación dietética se basa mucho en herramientas que van desde un recordatorio de 24 horas que utilizamos los nutriólogos, el cual es una herramienta muy buena porque por medio del recordatorio de 24 horas, nosotros evaluamos cuantitativamente cuánto está consumiendo el paciente. Este recordatorio de 24 horas lo que nos permite evaluar es los tiempos de comida y qué se está consumiendo en cada tiempo de comida. Este recordatorio nos establece la energía, las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos, todo por separado, y de esta manera podemos evaluar cómo está consumiendo el paciente. También tenemos diarios de alimentación, el cual no es tan cuantitativo, es un poco más cualitativa. Tenemos diarios de ingesta, tenemos también frecuencias de consumo, que las frecuencias de consumo es establecer el consumo diario, semanal, mensual de todos los grupos de alimentos y de ciertos alimentos en específico. Es decir, si hablamos de frutas, entonces el paciente nos tiene que decir manzana. La manzana, ¿cada cuándo la consume? Diario, semanalmente, mensualmente, y de esta manera podemos tener una evaluación cualitativa, cuantitativa, que refleje cómo son los hábitos de alimentación de un paciente. Dentro de los indicadores para la evaluación del estado de nutrición, debemos de contemplar los hábitos. Nosotros hacemos mucho hincapié en los hábitos de alimentación. Existen actualmente muchas dietas, muchos métodos que prometen a la gente bajar de peso en muy pocos días con una pérdida significativa de peso, y efectivamente los pacientes tienen esa pérdida significativa en muy poco tiempo. Sin embargo, a largo plazo viene la ganancia de peso y posteriormente viene la ganancia de peso o llamado rebote, en el cual no hubo este cambio en los hábitos de alimentación, sino únicamente se quitaron ciertos grupos de alimentos o ciertos alimentos que, si bien en el momento funcionó, a largo plazo pues no funciona como tal, porque el paciente vuelve a los hábitos y no se hace este cambio. Los estilos de vida, que contempla una infinidad de características. Los estilos de vida contempla desde el hecho de si el paciente hace actividad física o no, si fuma, si toma alcohol, con qué frecuencia lo hace, qué tipo de bebidas está consumiendo, y de esta manera este estilo de vida nos va a hablar mucho de la mano con los hábitos de alimentación del resultado, que es el padecimiento del paciente. Los gustos y las costumbres. México es un país que está lleno de una gastronomía muy rica en todos los grupos de alimentos. Para nosotros es muy importante rescatar los alimentos, pero también hacer platillos que sean un poco más inteligentes y saludables para la población. Es decir, no nos vamos a inclinar, ¿no?, hacia la preferencia, no sé, de que siempre coman lechuga, sino que tengan una gran variedad
en su alimentación. Es por ello que dentro de las normas por ejemplo, la 045 nos marca la alimentación correcta, y dentro de las características de una alimentación correcta está el hecho de que sea variada, de que tenga un alimento de cada grupo del plato del bien comer. Ustedes como profesionales de la salud seguramente conocen esta estrategia y saben que, las personas deben de integrar un alimento en cada tiempo de comida. Pues bien, dentro de los gustos y las costumbres se quiere generar este cambio y hacer platillos saludables, inteligentes, rescatando un poco la gastronomía, pero haciendo este cambio o este switch. Y también integrando alimentos. Pues bien, es claro que actualmente la población tiene un bajo consumo de frutas y verduras, como lo vimos en la clase anterior en el panorama epidemiológico. La actividad física, como ustedes ya lo observaron en el módulo de actividad física, no sé si ya lo tuvieron, pues no es únicamente decir sálganse a caminar. Susana, muchas gracias. No es únicamente decir sálganse a caminar y cumpla con su actividad física, sino que tenemos que hacer todo un plan de actividad física en el cual contemplemos metas corto, mediano y largo plazo, que igual incluya a la familia o a su entorno, y de esta manera siempre generar la motivación. Lo mismo pasa con la parte de la nutrición. El paciente debe de estar motivado. Para ello también es necesaria la atención psicológica. Hay pacientes que por sí solos no pueden llevar a cabo este cambio en los estilos de vida ni en sus hábitos de alimentación. Y es muy positivo tener esta asistencia o esta ayuda psicológica para poder afrontar los cambios que amerita ya sea un padecimiento o el simple hecho de querer cambiar. Y bueno, ¿cómo es que se hace la estimación del requerimiento energético? Bueno, primero que nada tenemos el gasto energético basal, sumando el efecto termogénico de los alimentos y sumando la actividad física, lo cual nos va a dar el gasto energético total. A continuación les voy a explicar cada uno de estos componentes. El gasto energético basal lo vamos a obtener gracias a diferentes fórmulas. Una de ellas es Harris-Benedict. Como ven, aquí tienen la fórmula que, bueno, ustedes van a tener unos cálculos automatizados en donde van a tener esta fórmula y ya únicamente ustedes van a poder meter lo que es el peso en kilogramos, la altura en centímetros y la edad en años, y les va a salir el resultado. Gracias a esta fórmula de Harris-Benedict podemos tener el gasto energético basal, pero no es únicamente esto, ¿ok? A este gasto energético basal se le tienen que sumar otros factores para poder obtener cuál es su requerimiento diario. Aparte de Harris-Benedict, tenemos esta fórmula que a mí me pareció bueno que ustedes la conozcan, que es Mifflin y St. George. En esta parte de la fórmula de Mifflin también es para saber el gasto energético total o el requerimiento energético. Tenemos aquí para mujeres y lo mismo pasa que con Harris, ¿no? Se tiene que meter el peso, la estatura en centímetros y la edad. Y se tiene que multiplicar por estos factores. Ahí tienen las fórmulas. Creo que es muy importante que ustedes tengan como varias opciones, y aquí tenemos a Harris y a Mifflin. Y se hace ajustes de acuerdo a la actividad física o a la patología que esté padeciendo el paciente. Voy a regresar un poco a Harris-Benedict, y en Harris lo que vamos a hacer posteriormente es aumentar el efecto térmico de los alimentos o termogénico, que es la energía indispensable para realizar, digerir, absorber y transportar y metabolizar la comida. Aproximadamente es del 10% del gasto energético basal. A esto se le va a sumar la actividad física. La actividad física
que realiza un individuo, que puede ir del 10 al 40%. Platíquenme ustedes, ya que pasaron el módulo de actividad física, ¿quién sí está motivado y quién platíquenme cómo les ha ido en cuestión de actividad física? ¿Si hubo un cambio, no hubo un cambio? ¿Cómo se sintieron? ¿Alguien que quiera participar? Susana, adelante, ¿puedes quitar tu silencio? ¿Sí me escuchan? Sí, Susana. Ok. Pues sí hubo un cambio porque, no, bueno, yo sentí que hubo más conciencia acerca de lo que estamos haciendo diariamente, tanto en nuestras actividades laborales como en el hogar, y saber pues que eso es parte también de la actividad física. Y por otra parte, pues, por ejemplo, los que tenemos alguna actividad extra ya más planeada, como por ejemplo el gimnasio o alguna otra actividad deportiva, en mi caso, pues, prestar más atención, no solo realizar la actividad, sino prestar más atención en qué tanto estoy, qué tanta intensidad le estoy haciendo de actividad, si en realidad me está sirviendo o no para lo que se recomienda y para cumplir pues con las recomendaciones que nos hace la OMS. Entonces, creo que sí hubo un cambio. Asimismo, pues podemos también hacerlo más fácil hacia nuestros pacientes o hacia nuestra familia, incluso también hacer algunas recomendaciones. Muy bien, Susana. Pues felicidades. No es sencillo, ¿no? A veces se escucha muy fácil, haz actividad física y la primera semana es así como, sí, muy motivada, pero después viene esta fase en donde si no encontramos esta adherencia, podemos perder el avance que tuvimos. Entonces, esos pequeños grandes logros que ustedes hacen en actividad física, en la parte de nutrición, como tú bien lo dices, va a ayudar en la parte personal, pero también en la parte profesional, porque creo que ustedes se van a ir dando cuenta que si a mí me hace bien o si yo veo un cambio, creo que yo le puedo compartir esta información a mis pacientes, a mis familiares, como tú lo mencionas, y poco a poco ir haciendo este cambio. Entonces, todo es positivo y como decíamos, por ejemplo, con el peso, ¿no? Es que siempre he pesado esto, sí, pero el hecho de que un paciente o tú digas que siempre has estado así, no es indicativo de que esté bien hecho. Entonces, muy bien. Muchas gracias, Susana, por tu aportación. Aquí Angélica nos dice, a mí de 17 puntos. De 17 puntos. ¿A qué te refieres, Angélica? Adelante. Si quieres hablar, adelante. Hola, ¿me escucha, maestra y compañeros? Sí, sí, Angélica, sí te escuchamos. Bien, maestra. Decía los 17 puntos porque cuando cursamos el módulo de actividad física, hicimos un ejercicio con la maestra Catalina, donde se nos aplicaba un cuestionario muy sencillo, me parece que eran 17 reactivos, 17 preguntas. Sí, sí. Y entonces, sí, bueno, a eso me refería. Pero bueno, aprovechando también el micrófono, creo que efectivamente la actividad física es una de las cosas como más, no sé si más complicada o muy complicada de convencer, que es algo pues sumamente terapéutico, ¿verdad? Creo que por diferentes razones no se ve como parte de un tratamiento ni como una parte de nuestro estilo de vida. Entonces sí cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Yo en lo personal creo que cuesta mucho más trabajo aún convencer a la misma familia de realizar actividad física. Sin embargo, un cambio que a mí me parece muy importante e interesante es que, bueno, años atrás o algún tiempo atrás, no sé cuándo cambió esto, se decía que la actividad física era exclusivamente en tiempo libre
Y ahora me gustó mucho esta parte de la actividad física en diferentes ejes. Y eso creo que es pues es favorable, porque en este sentido los usuarios, pues podrían lograr una mejor adherencia a la misma. Muchas gracias, maestra. Gracias, Angélica. Tienes razón. Y aparte, en el módulo de actividad física, como ustedes bien lo observaron, también se plantean otras estrategias de hacerlo de 10 en 10, ¿no? De 10 minutos en 10 minutos, hasta lograr 30 minutos, ¿no? Porque a veces el hablar así de tiene que hacer 30 minutos y los pacientes lo ven imposible, aunque ya después dicen, ay, 30 minutos no es nada, porque pues ya tienen esta práctica. Entonces creo que sí, como tú dices, estas pequeñas aportaciones que ustedes van a ir viendo dentro de los módulos les pueden funcionar perfectamente para poder planificar en la parte profesional y en la parte personal. Gracias, Angélica. Y aquí nos dice Heréndira, voy a leer la aportación de Heréndira. Dice, yo en lo personal opté por dejar de usar el auto diariamente, preferí tomar transporte público algunas ocasiones. Me di cuenta que a pesar de que realizo natación diariamente, paso mucho tiempo sentada en el transcurso del día. Muy bien, Erendira. Te felicito ese cambio de dejar el auto, porque es muy, muy cómodo el auto, pero el hacer ese cambio creo que amerita mucha motivación y aparte un gran reconocimiento. Entonces, eso, aparte cuidamos al medio ambiente, o sea, es como, vean cómo es como cíclico, como global. Muy bien, muy bien. Laura, yo me di cuenta del por qué me gusta limpiar y mantener bien mi casa, pues como yo realizo mis actividades diarias, cubro el rubro de actividad física. Efectivamente, o sea, el hecho de que ustedes puedan tener, no es necesario, como decía Angélica, el gimnasio, ¿no? Sino en su casa, otra opción, ¿no? Como ya lo vimos Heréndira, dejar el carro, son como actividades que nos permiten cumplir con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Yuriana, sí, me ayuda mucho en la parte profesional, ya que mis pacientes se van más motivados para hacer actividad física, porque les explico que no solo hacer ejercicio es actividad física. En lo personal, ahora me hice adicta al conteo de pasos como una cuestión de reto personal y llegar a cumplir la meta de la OMS. Felicidades, Yuriana. Muy, muy bien. Y bueno, así puedes ir haciendo tu programa para ti, para tus pacientes, para tu familia. Eso es muy, muy bueno. Heréndira, nuevamente es de suma importancia transmitir a los pacientes la importancia de la actividad física y sus beneficios, y qué mejor con el ejemplo. Muy bien, las felicito. Y efectivamente, entonces, aquí dentro del requerimiento, del 10 al 40%. 10 es cuando de plano están casi todo el tiempo sentados o acostados. Y por lo regular siempre empezamos con 20% para estimar el gasto energético total, ¿de acuerdo? Y con esto se obtiene lo que es el gasto energético total, que es la energía requerida para mantener el peso actual. La estimación del requerimiento energético puede ser para mantener peso, para bajar o también para subir de peso, de acuerdo a las necesidades del paciente y a las patologías que presente. Aquí tenemos, por ejemplo, para poder obtener el rango de peso saludable, se obtiene mediante peso entre talla al cuadrado, o también se multiplica para obtener el peso mínimo y máximo. Para el mínimo 18.5 por talla al cuadrado y para el máximo 24.9 por talla al cuadrado. Para el peso ideal se saca el promedio de los valores del rango, y de esta manera se puede obtener. Aquí tenemos también dentro de esta fórmula para mujeres y para hombres. Para mujeres 21.5 por talla al cuadrado y para hombres 23 por talla al cuadrado. Todo esto lo van a tener en el archivo que les digo de cálculos automatizados, pero es importante que lo vayan conociendo porque lo van a estar utilizando. Para la estimación de, bueno, ya tenemos el gasto energético total,
¿no? Ya tenemos la cifra. Y bueno, tenemos que valorar cómo es que vamos a llevar a cabo el tratamiento. Por lo general, los pacientes con enfermedades crónicas, y sobre todo hablando en la parte de obesidad, sobrepeso, diabetes, pues necesitan una pérdida de peso. Para ello, la restricción calórica recomendable va de 500 a 750 kilocalorías. También hay restricciones de 1000 kilocalorías, pero ojo, si se va a llevar a cabo un plan de 1000 kilocalorías, debe de tener una supervisión estrecha con el nutriólogo. No se deben de hacer dietas de menos de 1000 calorías. Y bueno, aquí va a haber una pérdida de peso deseada. Si reducimos 7000 kilocalorías, vamos a tener una pérdida de 1 kilogramo de pérdida de peso, ¿ok? Entonces, esto va a ir de la mano con el cambio de hábitos, de costumbres, y la evaluación dietética importantísima por medio ya sea de un recordatorio de 24 horas, frecuencia de consumo, y hay que ver también en qué etapa está el paciente, ¿ok? Si estamos hablando de un paciente con obesidad, hay que ver en qué etapa está. Para ello podemos asesorarnos con un psicólogo, con un terapeuta y ver cómo está la motivación del paciente para poder generar una adherencia al tratamiento y también hacer la recomendación adecuada de actividad física. Dentro de la distribución de macronutrientes, aquí hacemos la recomendación de hidratos de carbono que no excedan el 60%, lípidos del 25 al 30%, proteínas del 15 al 20%, para que sumen un 100% del plan de alimentación. Para la distribución de macronutrientes para el cálculo, vamos a tener el siguiente ejemplo. Tenemos una dieta de 1500 kilocalorías, de la cual vamos a otorgarle el 55% a los hidratos de carbono, el 28% a los lípidos y el 17% a las proteínas. Para ello, vamos a utilizar el gasto energético total y lo vamos a multiplicar por el porcentaje de nutrimentos que ya vimos anteriormente y lo vamos a dividir entre 100. De esta manera vamos a obtener los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas en kilocalorías. Posteriormente vamos a hacer la siguiente operación. 1500 por 55 entre 100 y vamos a obtener las kilocalorías como les mencionaba. Vamos a tener de hidratos de carbono un equivalente a 825 kilocalorías y en lípidos de 420 kilocalorías. Proteínas, 255 kilocalorías. Estas kilocalorías se deberán de pasar a gramos de nutrimento, para lo cual vamos a utilizar la siguiente fórmula. Kilocalorías del nutrimento entre los gramos. Para ello vamos a obtenerlos de la siguiente manera. 1 gramo de hidratos de carbono equivale a 4 kilocalorías. 1 gramo de proteínas equivale a 4 kilocalorías por gramo. Y 1 gramo de lípidos equivale a 9 kilocalorías. Hacemos la operación y obtenemos que 825 kilocalorías de hidratos de carbono entre 4 nos van a aportar 206 gramos de hidratos de carbono. Para los lípidos vamos a obtener 47 gramos y para las proteínas 64 gramos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Esto les quedó claro? Laura, adelante Laura, ¿puedes poner tu micrófono activado, por favor? No, creo que Laura no. ¿Dudas? Ariana, adelante.
Buenas tardes. Tengo dudas. No entendí bien lo de las 7000 kilocalorías para un kilo de pérdida de peso, lo de pérdida de peso deseado entre el tiempo. ¿Esto? Sí, eso. Okay. Sí, no entendí ni bien cómo se hace. Si hacemos una restricción calórica, por ejemplo, hablemos de un mes, ¿no? De un mes, nada más déjenme sacar. Son 300 por... Es decir, nosotras muchas veces vemos, con esto ¿a qué me refiero, Ariana? Que si un paciente hace, por ejemplo, una restricción, tiene una restricción de 500 kilocalorías sostenidas durante un tiempo, de tal manera que junte una restricción de 7000 kilocalorías, va a tener una pérdida de 1 kilogramo de peso, ¿ok? Esto estoy hablando que sería 500 por 30 por 1000. Estamos hablando que en 2 semanas va a tener como mínimo 1 kilogramo de pérdida de peso. ¿Ok? ¿Sí me explico, Ariana, o no? Sí, muchas gracias. Ya lo entendí. Muchas gracias. Sí, es decir, es como un aproximado, porque a veces hay planes de alimentación o dietas que te dicen, en una semana vas a perder 3, 4 kilos, pero no. Si lo hacemos de manera, con un sustento científico, esta es una pérdida de peso deseada y saludable. Es decir, si hacemos una restricción de 500 a 750 kilocalorías, entonces vamos a tener esta pérdida de peso y a veces puede ser mayor, ¿ok? Esto es como mínimo, pero puede ser mayor. Cuando hagamos algún seguro, Angélica, sí, claro que sí. Pero ¿sabes qué, Angélica? Mira, los cálculos que van a tener, la hoja de Excel que tienen ahí como recursos para poder hacer la actividad, está tan bien explicada y la verdad es que no creo que tengan tantas dudas, pero aún así, aquí estoy yo. Cualquier duda que puedan llegar a tener, no se preocupen, yo voy a estar aquí para apoyarlos, ¿de acuerdo? Ok. Perfecto. Voy a continuar. Y bueno, aquí está el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Tenemos al grupo de verduras, al grupo de frutas, cereales y tubérculos, leguminosas, alimentos de origen animal, que se van a dividir en muy bajo aporte de grasa, en bajo aporte de grasa, en moderado aporte de grasa y en alto aporte de grasa. La leche se va a dividir en descremada, semidescremada, entera y con azúcar. Los aceites y grasas sin proteína y con proteína. Azúcares con grasa y sin grasa. Y bueno, cada uno de estos elementos, aquí por ejemplo les hice un ejercicio para, bueno, es un ejemplo, pero en sí ustedes de hecho van a hacer su propio plan de alimentación, por así decirlo, y eso va a funcionar muy bien porque ustedes se van a dar cuenta cómo es que se hace toda esta distribución. Hacemos esta distribución de 3 raciones de verduras, de frutas 4, para poder alcanzar las kilocalorías totales. Y bueno, ya después de obtener lo anterior, lo que tenemos que hacer es distribuir los equivalentes a lo largo del día. Aquí tenemos el total de equivalentes de cada grupo de alimentos, ¿ok? Como lo pueden observar aquí. Y vamos a distribuirlos en desayuno, colación, comida y cena. Esto de los tiempos de comida va a depender mucho del paciente y de la patología, también de los hábitos que tenga el paciente. Claro, si el paciente nada más tiene 1 o 2 comidas, no le vamos a seguir dejando ese hábito. Vamos a cambiarlo, vamos a dejarle 3 tiempos y posteriormente tal vez podamos subir a otro tiempo de comida, una colación, para que podamos establecer hábitos de alimentación en el cual
el paciente pueda tener un aporte adecuado y un aporte equilibrado. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si nada más tiene 2 tiempos de comida, lo que va a pasar con el paciente es que en el desayuno y tal vez en la cena coma cerca de 2.000, 3.000 kilocalorías sin darse cuenta, porque durante el día tal vez estuvo tomando refresco, jugos, bebidas con azúcar para tratar de distraer el hambre, y en la noche hace una comilona en la cual alcanza desde los 1.500 hasta las 2.000 kilocalorías. Por lo tanto, lo recomendable es ir fraccionando la alimentación. Ojo, no hay como tal una evidencia en donde me diga, si tú fraccionas 6, 7 tiempos, eso te va a asegurar que vas a bajar tantos kilogramos. No. Lo que te va a asegurar en la disminución de peso es lo que vimos anteriormente y lo que preguntaba Ariana. La disminución de kilocalorías de manera sostenida y sobre todo que tengan una alimentación de calidad y de acuerdo al requerimiento. Ahora bien, el requerimiento energético siempre se debe de satisfacer. Es decir, si tu plan de alimentación es de 1.000 kilocalorías, perdón, de 1.500 kilocalorías, bueno, esas 1.500 kilocalorías las deberás de respetar y deberás de consumir los alimentos que te proporcione tu plan de alimentación. Posteriormente se realizarán menús. Ahora, los menús van a depender mucho de los equivalentes que vayas a tener en tu plan de alimentación. Y vamos a hacer una evaluación dietética de acuerdo a la disponibilidad y al acceso de alimentos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas, comentarios, no? Susana, adelante. Te escucho, ¿puedes poner tu micrófono? Sí, maestra. Gracias. Tengo una duda. Cuando habla de equivalentes, ¿es lo mismo que porciones? Sí, un equivalente, por ejemplo, un equivalente de fruta, de acuerdo al sistema mexicano de alimentos, va a depender de qué estemos hablando. Es decir, si estamos hablando de papaya, va a ser una taza, pero si estamos hablando de manzana, va a ser una pieza, ¿ok? Todo eso, toda esa información la tienen en la parte de recursos, Susana. Ajá. Ah, Sí. está muy bien. Sí, y entonces, por ejemplo, ya que tienes los, voy a cambiar un poco aquí. Ya que tienes los equivalentes, por ejemplo, 6 equivalentes, y aquí pusimos 2 en el desayuno, vas a tener un listado muy amplio de opciones para poder elegir algún cereal sin grasa que te guste y que puedas hacer una combinación de acuerdo a tus gustos y a tu disponibilidad de acceso de alimentos. Porque yo, por ejemplo, en el sur, te puedo hablar, no sé, voy al norte, no sé si alguien de aquí sea del norte, ¿no? No, pues es que a mí me encantan las tortillas de harina. Sí, pero las tortillas de harina no entran dentro de los cereales sin grasa, sino que entran dentro de los cereales con grasa. Cereal sin grasa podría ser bolillo sin migajón, tortilla. Entonces, si tengo aquí 2 equivalentes de cereales sin grasa, tengo la oportunidad de comer 2 tortillas de un tamaño moderado. Tampoco van a ser tlayudas como en Oaxaca, ¿no? Y de esta manera, tú vas a ir armando tu plan del desayuno con una verdura que puede ser media taza de pico de gallo, salsa, fruta puede ser una taza de papaya, con un producto de origen animal que puede ser pollo deshebrado para tu sándwich o para o tinga o taquitos de tinga con el pico de gallo, y lípidos sin proteína puede ser con un guacamole, ¿no? Porque tengo esta parte de los lípidos sin proteína. De esta manera ya generaste tu desayuno con tus equivalentes, pero para ello tienen el sistema mexicano de equivalencias que les va a permitir
hacer toda esta combinación. Susana, no sé si te aclaré tu duda. Sí, maestra, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más tiene dudas? Ok, voy a continuar. Y vamos a hacer una revisión de las guías para el tratamiento nutricional. Vamos a revisar lo que nos dice la American Diabetes Association, también las guías de obesidad, lo que nos dice la AHA, también lo que nos dice la dieta DASH. Vamos a hacer un comparativo entre todas ellas para que ustedes puedan tener como las mejores recomendaciones. Actualmente ya tenemos una nueva aportación de la ADA en el 2018, pero hay cambios sobre todo en los rangos en la parte bioquímica, no tanto en la parte de las recomendaciones. Esas no cambian tanto. Vamos a considerar lo que es la energía total, la distribución de macronutrientes, que son hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Vamos a hacer hincapié en la parte de hidratos de carbono, el índice glucémico de los alimentos, lípidos y también el aporte de grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas y omega 3. Susana, ¿te puedo pedir de favor si cierras tu micrófono? Muchas gracias. Y también el aporte de sodio, que aquí vamos a ver qué es lo que nos dicen todas estas organizaciones. Como ustedes bien saben, hay niveles de evidencia. Tenemos el nivel A, que es una fuerte recomendación porque hay una fuerte evidencia que lo sustenta. Los tipos de estudio que se utilizan son ensayos clínicos, por lo general metaanálisis. En la evidencia B son recomendaciones moderadas, hay evidencia moderada que lo sustenta y el beneficio es moderado. El tipo de estudio son ensayos clínicos con limitaciones mínimas y estudios observacionales bien cuidados. Sobre todo se utilizan estudios de corte y también algunos metaanálisis. En la evidencia C es una recomendación leve y hay evidencia que el beneficio es bajo. Los ensayos clínicos con limitaciones mayores son estudios no aleatorizados, estudios observacionales y estudios fisiológicos en humanos. La evidencia D son recomendaciones en contra, hay evidencia que no hay beneficio o que el daño supera el beneficio. Y la evidencia E, que es una opinión de experto, no hay evidencia sobre el beneficio, pero el grupo de expertos lo recomienda. Vamos a hablar acerca de la energía total. La ADA nos dice que la reducción moderada en cuestión de energía va a tener un efecto en sobre todo si reducimos la cantidad de kilocalorías y va a ayudar a mejorar los niveles bioquímicos. El grupo, la Asociación de Obesidad nos dice que el balance de energía negativo con una restricción de 500 a 750 kilocalorías es lo recomendable con dietas que vayan de 1200 a 1500 en mujeres y dietas en hombres de 1500 a 1800. La AHA, que es la American Heart Association, en el 2006 nos dice que hay que hacer un balance de la dieta y de la actividad física para establecer un peso saludable. Y lo mismo nos dice en sus recomendaciones del 2000. La DASH no tiene aportación en cuanto a la energía total. Vamos a hablar acerca de los macronutrientes. Para la ADA no existe un porcentaje ideal, por lo tanto, ellos hacen hincapié en que lo que importa más es ver los patrones de dieta del paciente y sus preferencias. El Obesity Chart nos dice que ninguna dieta es superior para la pérdida de peso. Todas las dietas funcionan si se tienen un déficit de energía. Se debe de basar en los patrones de dieta del paciente
y en las preferencias. Y esta tiene una evidencia A, o sea, es alto la aportación. La AHA en el 2006 no especifica, sin embargo, nos dice que las dietas ricas en hidratos de carbono, mayor al 60%, pueden incrementar los triglicéridos y disminuir el HDL, y se recomienda que el aporte de lípidos sea de menos del 30%. La AHA en el 2000 no hace ninguna aportación al respecto. Para la dieta DASH nos dice que aquí los tipos y porciones de alimentos, es decir, los patrones de dieta, son los que importan más que los porcentajes. En cuestión de hidratos de carbono, la ADA nos dice que la evidencia no es concluyente sobre la cantidad total. Hay que preferir hidratos de carbono provenientes de verduras, frutas, granos enteros, leguminosas, lácteos, en lugar de aquellos que provengan de grasas, azúcares simples y sodio. Para el panel de obesidad nos dice que para la pérdida de peso no hay evidencia de diferencia entre hidratos de carbono simples y complejos. Para la Heart Association en el 2006 nos dice que una dieta rica en frutas y verduras y cereales de grano entero es lo que tiene mayor fortaleza dentro de la evidencia. Para la AHA del 2000 también nos menciona lo mismo, mantienen esta recomendación. Y la dieta DASH nos dice que un aporte de 5 a 9 porciones de frutas y verduras es lo recomendable, junto con un consumo de cereales de grano entero. ¿Qué nos dicen acerca del índice glucémico? La ADA nos dice que los alimentos de baja carga glucémica pueden mejorar modestamente los niveles de glucosa, pero no hay que olvidar, por ejemplo, las frutas que tienen fructuosa y es cierto que mejoran el control glucémico, pero también hay que tener control sobre el consumo de frutas, ¿de acuerdo? Y también esto lo contrapone con una dieta isocalórica con sacarosa. La fructuosa, es decir, la fruta, no se ha determinado su efecto negativo en triglicéridos siempre que el consumo sea menor del 12% de la energía. El panel de obesidad en 2014 nos dice que para la pérdida de peso no hay evidencia de diferencia entre dieta de alimentos de alto contra bajo índice glucémico. La American Heart Association en el 2006 minimiza el consumo de bebidas azucaradas. Esto es bien importante y aquí hay que hacer mucho hincapié en la parte de las bebidas azucaradas. Creo que esta aportación que hace la AHA en el 2006 va a venir a reforzar todo lo que se está trabajando hasta la fecha con respecto al consumo de bebidas azucaradas. La dieta DASH nos recomienda de 5 a 9 porciones de frutas al día y no especifica nada acerca del índice glucémico. Para la cuestión de lípidos, la ADA nos menciona que no hay evidencia concluyente sobre la cantidad recomendada. Sin embargo, la ADA nos dice que es muy importante la calidad y no tanto la cantidad, ¿ok? Para el panel de obesidad nos menciona que las dietas bajas en lípidos, altas en hidratos altas en hidratos de carbono versus las dietas altas en lípidos tienen efecto en mayor reducción del LDL. Si ustedes bien saben y bien es bueno siempre mencionarlo, el ATP3, que es el panel de colesterol, nos menciona mucho que el LDL va a ser un marcador muy sensible para el diagnóstico de un factor de riesgo cardiovascular, ¿ok? Entonces, hay que tener siempre en cuenta esta aportación acerca de los lípidos. Y bueno, nos dice que a mayor reducción de LDL va a haber menor reducción de triglicéridos y menor incremento del HDL. Para la AHA nos dice que las grasas saturadas deben de ser de menos del 7%, mayor consumo de carne magra y consumo de leche descremada. Para la AHA
nos dice que las grasas saturadas deben de ser de su aporte del menos del 10% y para las personas con dislipidemias debe de ser de menos del 7%. La dieta DASH nos dice que los lácteos descremados es muy recomendable el consumo y la carne magra también es recomendable y también el mayor consumo de pescado, ¿ok? Por el aporte de omega 3 y de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados. En este aspecto, la ADA nos dice que el patrón de dieta rico en omega 3 y en todos estos ácidos grasos esenciales parece ser mejor control que dieta baja en grasas y rica en hidratos de carbono. Es recomendable un consumo de omega 3 por el efecto en cuestión de lipoproteínas y para prevención de enfermedades cardiovasculares. Aquí hace la recomendación la ADA del consumo de pescado 2 veces a la semana. El panel de obesidad no hace mención sobre esta recomendación. La AJA sí hace mención y hace sobre todo hincapié en el consumo de pescado 2 veces a la semana. Para la AJA también el consumo de pescado 2 veces a la semana, es decir, se refuerza y sigue siendo una recomendación dentro de la American Heart Association. Y para la dieta DASH, también el consumo de pescado 2 veces a la semana y consumo de nueces y semillas. Aquí voy a hacer un alto. ¿Quién de ustedes consume pescado 2 veces a la semana? A ver, levante la mano. Vámonos con las manitas. 1, 2, ok. Una vez a la semana, a ver, borramos las manitas, Jesús y, ok, Yuriana. Una vez a la semana, ¿quién más? Una vez Ariana, muy bien. Ok. ¿Cuál sería para ustedes la mayor barrera para el consumo de pescado en la semana? ¿Quién me dice? ¿Quién me quiere hacer su aportación sobre el consumo? Susana, disponibilidad y precio. Sí, es una gran barrera, la disponibilidad, muy bien. El lugar donde poder consumir con seguridad. El lugar donde comprar. También el método de preparación, ¿no? Sí, porque a veces compramos, no sé, ciertos tipos de pescado y a la hora de hacerlo como que no, ya no nos supo bien, ¿no? Sí, pues. Y ahora, en esta parte de las recomendaciones, igual hago un alto en el camino y para ustedes, ¿quién de ustedes consume frutas y verduras diariamente? Diariamente. Ok, Jesús, Laura, María Antonieta, Yuriana, muy bien, diariamente. Cada tercer día, borramos las manitas, muy bien. Cada tercer día, ok, muy bien. ¿Quién de ustedes tiene, a ver, voy a borrar esto, espérenme. Para ustedes, ¿cuál es la barrera, la mayor barrera para el consumo de verduras? No tanto de frutas, de verduras. Angélica, tal vez el gusto, ninguna. Ok, para los que están acostumbrados a comer verduras, no. Pero para los pacientes, ¿qué han escuchado? ¿Cuál es como la mayor barrera? Sabor no agradable, Jesús, ok. El sabor. Lavar y desinfectar, Ariana, muy bien, gracias. No se ven tan apetecibles. Los pacientes dicen el sabor. El gusto, que tienen sabor insípido.
Yuriana, no les agrada el sabor y la textura. Y aparte los alimentos ultraprocesados son muy baratos, ¿no? Son muy baratos. Las verduras y las frutas igual son baratas. Sin embargo, efectivamente, por no tener este conocimiento de cómo prepararlas, el gusto, a veces es más fácil el ultraprocesado. Y creo que ahí tenemos una gran barrera. Ok. Son muy valiosos sus comentarios. Muchas, muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Vamos a continuar. El sodio. La ADA nos dice que para los pacientes, el consumo, y para las personas en general, ¿no? Bueno, aquí hablando de diabetes, debe de ser de menos de 2.300 miligramos por día si no hay hipertensión. El Obesity Chart no tiene recomendación al respecto. La AJA nos dice que el consumo debe de ser de 2.300 miligramos al día si no hay hipertensión y restringir hasta 1.200 miligramos al día en pacientes con hipertensión. La DASH recomienda una dieta rica en potasio y la AJA del 2000 no tiene ninguna recomendación al respecto. Y a veces, bueno, ustedes van a ver en este módulo, van a ver la parte del etiquetado y se van a dar cuenta que hay ciertos alimentos que, bueno, actualmente el etiquetado es muy engañoso y que a veces nos reportan, no sé, por una porción nos da 700 miligramos de sodio, pero vemos que el empaque no tiene una porción, sino tiene 2 o 3 porciones y cuando hacemos la cuenta y la multiplicación, nos vamos para atrás en cuestión del contenido de sodio de ciertos alimentos. Entonces, bueno, en este módulo van a ver esta parte del etiquetado que para mí es muy, muy interesante y va a ser muy valioso conocer y que ustedes vean la aplicación de esto. Dentro de las conclusiones que vamos a tener para la evaluación del estado de nutrición en los pacientes es evaluar a cada paciente y hacer un plan de alimentación según su condición y sus hábitos. Hay que negociar con el paciente los cambios de alimentación. Es muy fácil que al paciente le impongamos nuestra ley, ¿no? Y va a hacer esto y esto y esto. Pero creo que cuando tenemos una negociación con el paciente podemos lograr un cambio a corto, mediano y largo plazo. En cuestión de diabetes debemos de evitar azúcares simples, de preferencia alimentos de bajo índice glucémico. En cuestión de dislipidemias hay que reducir la ingesta de grasas saturadas e incrementar el consumo de grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas y aumentar el consumo de omega 3 y 6. Para los pacientes con hipertrigliceridemia hay que incrementar el consumo de grasas mono y poliinsaturadas y evitar el consumo de azúcares simples. Aquí también cuidar mucho el consumo en exceso de frutas. No se le va a negar el consumo de frutas, pero sí estar muy al pendiente de cómo es el consumo y también de bebidas azucaradas. Para los pacientes con hipertensión hay que reducir la ingesta de sodio y cuidar los alimentos ricos en sodio como los ultraprocesados, que no es solo la sal añadida, sino hay elementos dentro de los productos ultraprocesados que elevan el consumo de sodio. Más que una dieta perfecta, es buscar la perfecta adherencia al tratamiento. Tal vez en el primer acercamiento con el paciente no tengamos los resultados que soñamos, pero siempre se puede estar modificando el tratamiento. No hay que casarse con una idea de, no sé, le voy a hacer una distribución de 50, 20, 30. Le voy a hacer a todos los pacientes esa, sino que hay que hacer cambios de acuerdo a los hábitos y de acuerdo a las costumbres del paciente. Hay que dialogar mucho con el paciente para poder lograr estos cambios, ser muy empáticos, no juzgar al paciente. Recuerden que cada uno de nosotros y también los pacientes están teniendo
una lucha interna, ¿no? Y estamos hablando de enfermedades crónicas que llevan todo un proceso y un ciclo que va a generar bien la adherencia o bien el abandono del tratamiento. Para nosotros, los profesionales de la salud, es muy importante revisar las guías y revisar los estándares nacionales e internacionales para poder establecer las recomendaciones correctas. Y bueno, ustedes, el hecho de que ustedes estén aquí tomando este curso y este módulo de nutrición, de actividad física, de obesidad, hace que ustedes estén actualizados y eso se va a ver reflejado en la atención a sus pacientes. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto. Terminamos la presentación de evaluación del estado de nutrición. Laura, adelante, te escuchamos. Hola, Laura. No te escucho, si puedes hablar. Laura, no te escucho. Si quieres, puedes poner tu duda en el chat porque no te escucho. ¿Alguien más que quiera hacer alguna aportación? ¿Dudas, comentarios, preguntas? Susana, adelante. Sí, bueno. Hola, Susana, adelante. Sí, para hacer un comentario, ahorita que estamos escuchando este módulo de nutrición, y creo que, bueno, yo vivo y trabajo en una zona rural y se me ha hecho muy complicado esa parte de nutrición con mis pacientes porque creo que es importante en mucha parte pues las costumbres tan arraigadas que traen acerca de los hábitos alimenticios y se me ha hecho muy complicado pues poco a poco ir cambiando esos hábitos que ya traen desde hace muchas generaciones y es algo pues que se va heredando. Es una parte pues que creo que es un poco complicada. Y otra cosa también el estado emocional de los pacientes influye mucho también en la motivación y en el apego que pudieran tener o en las ganas que pudieran tener de realizar un cambio. Sí, tienes razón, la parte emocional influye mucho y no sé si estés de acuerdo conmigo, el entorno, porque a veces llegan motivados los pacientes y quieren hacer ese cambio, pero también en la familia y en su entorno no encuentran el apoyo. No sé si estás de acuerdo o no pasa, Susana, también. No sé cuál sí, es tu... Sí, de hecho creo, bueno, yo soy médico familiar, ¿Sí? Creo que, de hecho yo les he preguntado a mis pacientes el apoyo que tienen con sus familias, porque yo lo vivo pues personalmente, en mi caso pues es positivo el apoyo, pero sí creo que es sumamente importante y motivador tener a tu familia en la misma línea que tú y estarte apoyando y no por el contrario, que te estén desmotivando o haciéndote comentarios negativos al respecto. Entonces, sí he tratado de tener esa pregunta con mis pacientes acerca de qué opinan los familiares o cómo le apoyan los familiares cuando hacen un cambio en su alimentación. Sí, efectivamente, es algo, es como una piedra angular en el tratamiento nutricional, el apoyo de la familia. Y bueno, como tú lo mencionabas, Susana, el hecho de que a veces quieren hacer el cambio o necesitan hacer el cambio por la patología que presentan y se les cierra el mundo, es así de, ¿qué cómo? Pero bueno, vámonos punto por punto. Primero que nada, siempre tenemos que voltear a ver la región en donde estamos. Y la región en donde estamos tiene alimentos y vámonos por grupos, ¿no? Hay verduras de temporada, hay frutas de temporada y, por ejemplo, en cuestión de carnes, de productos de origen animal, bueno,
hay que ver también la restricción y las recomendaciones que vamos a hacer. Si la persona no consume carne, hay que darle otras opciones, ¿no? Pescado, si en la zona no hay pescado, hay que irse hacia otra opción. Aquí lo importante también es que ustedes tengan una gama en la cual sepan las preparaciones, ¿no? Porque yo puedo decir, recomienden verduras, pero si ustedes no tienen idea de cómo preparar las verduras y siempre le van a dar al paciente verduras hervidas, pues el paciente va a dejar el plan de alimentación por una cuestión clara que es, como ustedes lo mencionan, ¿no? Es insípido, no tiene chiste. Sin embargo, si, por ejemplo, yo les hablara de un pozole, ustedes me dirían, ¿ay, a poco pueden comer pozole? Y les diría, sí, sí pueden comer pozole. La cuestión aquí, como tú lo mencionas, Susana, son los hábitos y las costumbres. Porque un pozole están acostumbrados a hacerlo con vísceras, con la cabeza, pero si lo hacemos de una manera inteligente, yo les recomendaría, por ejemplo, que tomen la carne maciza, ya sea de cerdo o de res, o de pollo, hacerlo de pollo. Y lo más importante del pozole, para mí, como nutrióloga y como experta en la parte de alimentación, es un poco lo que le vas a poner al pozole. La verdura, lechuga, cebolla, rábano, orégano. Todo esto va a ser como una combinación que al pozole, lejos de hacerlo un alimento en el cual nosotros le digamos al paciente ni lo sueñe, lo podríamos integrar en la alimentación de los pacientes, ¿no? Pero a eso me refiero con hacer preparaciones inteligentes, que no todo debe de ser frito, no todo debe de ser con mucha grasa, sino que hay opciones como horneado, hay opciones como asado, hay opciones en las cuales con disparos o con muy poca grasa se puede utilizar ciertos alimentos, ¿no? Voy a leer una aportación que nos da, a ver aquí. Laura, voy a ir a tu aportación. ¿Por qué nadie pregunta si pueden comer determinados alimentos? ¿Por qué nadie pregunta si pueden comer determinados alimentos? A ver, Laura, ayúdame a entender un poco tu duda. Si me puedes escribir un poquito más. Pues las personas con ok. Pues las personas con prótesis no pueden masticar casi ningún tipo de carne. Efectivamente, pero también aquí ustedes deben de saber que por ejemplo, para obtener proteína no es necesaria la carne, ¿no? Podemos hacer una combinación de leguminosas, que las leguminosas pueden ser frijoles, lentejas, garbanzos, alubias, y la combinación de estas leguminosas junto con cereales sin grasa, que puede ser tortilla, arroz integral, pastas integrales, bolillos integrales o algún tipo de cereal integral. A la hora de hacer esta combinación, podemos tener un aporte de proteína de alto valor biológico sin estar, por ejemplo, para las personas con prótesis, generándoles un malestar. Lo mismo pasa con las verduras. Podemos tener unas enchiladas o unas enfrijoladas, que no es necesario que la tortilla se fría, sino únicamente se caliente en el comal y ponerla con los frijoles, ponerla con la salsa, que no lleva tanta grasa, y hacer una combinación de verduras para poder generar un alimento o un platillo saludable. Voy a leer sus... Erendira, actualmente se encuentran reportados efectos adversos, sí, de los edulcorantes no calóricos. Efectivamente, Erendira, este año han salido artículos muy buenos acerca de los efectos a largo plazo de Splenda, stevia, con la finalidad de que, pues sí, efectivamente los pacientes dejen de consumir estos edulcorantes no calóricos. ¿Qué es lo que está pasando? El cerebro sigue recibiendo esta señal de que el cuerpo sigue teniendo el aporte de azúcar y
a la hora de que el paciente consume Splenda o Stevia, al cerebro haz de cuenta que le sigues dando azúcar y pues no hay un cambio en los hábitos de alimentación. Entonces, lo que aquí queremos generar es ese cambio, ¿no? Si tenemos una adicción como tal al consumo de azúcar, pues hay que modificar esta adicción. Y también leer el etiquetado de los alimentos, porque hay, por ejemplo, como tú lo mencionas muy bien, hay jarabe de maíz de alta fructosa, hay muchos ingredientes que reportan los alimentos que no necesariamente viene como azúcar o como sacarosa, sino con otros nombres que los hace invisibles, entre comillas, y que el paciente o las personas siguen consumiendo una gran cantidad de azúcar. María Antonieta, yo recomiendo a mis pacientes con diabetes 10 granos, 2 cucharadas de caldo, un puño de maciza y 2 tostadas, no se quedan con el antojo. Me imagino que te refieres al pozole, ¿verdad, María Antonieta? Ay, no sé. Yo creo que sí. Ok, sí, dice que sí. Ok, muy bien. Ok. Laura, después de los 45 años, las verduras se llegan a introducir en medio de los molares y bajan su consumo. Sí. Laura, ¿tú eres odontóloga? Nada más aclarar. Sí. A ver, danos tu aportación acerca de eso. Si tú nos puedes dar tu... Ay, pero no se escucha tu micrófono, ¿verdad? Hijo, sería increíble escuchar. Pero bueno, ahí pudiéramos tener estrategias para el consumo, ¿no? De verduras. Pudiéramos, no sé, por ejemplo, pudiéramos tener como estrategias en cuestión de hacer salsas, ¿no? Para evitar esto. O ciertas verduras, evitar ciertas verduras que, sí, eso sí es, sí. Y también aquí aumentar el consumo de alimentos con alto aporte de calcio, ¿no? Ahí, ¿tú qué recomendarías, Laura? Cambiar alimentos, ¿ok? Que no sean fibrosos, ¿no? Pudiéramos tener alimentos que no sean tan fibrosos, ajá, que sean un poco más suaves. Ahí, por ejemplo, cambiar texturas y también modos de preparación para ayudar a eso, a papillas, ¿sí? Papillas, pudiéramos tener igual algunas cremas, pero no cremas con crema ni con leche entera, sino hacer cremas con verduras, con agua y que tengan un aporte muy bueno en el consumo de verduras, ¿no? Sí. Pudiéramos hacer la combinación, por ejemplo, de alguna crema de frijol con alguna verdura y ahí tienen por automático. Pero esos son como casos muy específicos. Ya para la población en general, ya pudiéramos tener como preparaciones ya más en forma y les digo, ¿no? Hacer preparaciones inteligentes, que si le gustan los tacos, bueno, vamos a hacerle tacos, pero que sean saludables, ¿no? Con cacahuate, muy bien, Susana tiene un muy buen aporte de ácidos grasos esenciales. Muy bien. Ok. Y bueno, ¿alguien más que guste tacos de acelga, enchiladas de Jamaica, también tacos de Jamaica, no digo de jícama, perdón, no de Jamaica, tacos de jícama, es una opción. No sé, también aquí es mucho de que ustedes, por ejemplo, si a alguien de ustedes le gusta algún platillo, eso lo pudiéramos platicar, por ejemplo, en el foro de discusión general, que me digan, no sé, me gusta esto. A ver, ¿cómo lo podemos hacer?
de manera inteligente y ahí yo les pudiera asesorar, ¿no? Ya de manera más individualizada y que ustedes me propongan. Eso sería muy bueno para que ustedes se den cuenta que no todo es sentirse casi comiendo pastura, ¿no? Como muchos pacientes lo refieren. Y bueno, ¿alguien más que quiera hacer alguna aportación? Bueno, ¿cómo se sienten para esta semana? Platíquenme, ¿cómo van? A ver, de acuerdo en este módulo de nutrición, ¿cómo se sienten para esta semana que estamos? Como el 1, tengo miedo, como el bebé, como el 2, dame un segundo, o como el 3, ¿cómo se sienten? Platíquenme. Angélica, ¿todo bien, maestra? Como el 3, muy bien, Jesús. María Antonieta, muy bien. Me gusta su actitud. 3, muy bien. Pues qué bueno leerlos así. Recuerden que estamos entrando cada día, que cada semana va subiendo un poco más en cuestión de actividades, en cuestión de dificultad, entre comillas, porque si leen todos los recursos y están constantemente en plataforma, pues creo que no se les va a dificultar. Ariana, un poquito del 2, más del 3, muy bien. Pues espero que sigan con esta actitud. Yo estoy aquí, 2, porque en el artículo mencionó que solo médicos nutriólogos pueden tratar. Ok. Sí, tenemos que hacernos más incluyentes, Laura. Perfecto. Te prometo que lo vamos a hacer mucho más incluyentes. Y ustedes están, por supuesto, dentro del equipo multidisciplinario. Para nada te sientas excluida. Eres y son muy importantes dentro del tratamiento de las enfermedades crónicas y bueno, sigan leyendo todos los recursos, cualquier duda que puedan llegar a tener, yo los estaré leyendo en el foro de discusión. Recuerden hacer su examen, mañana estará disponible. Tengo una de enseñar a masticar. Oh, muy bien, Laura. Un aditamento para enseñar a masticar. ¿Y cómo es este aditamento? Cada día se aprende más. Para la siguiente sesión nos tienes que platicar acerca de ese aditamento, Laura, ¿te parece? Sí, así es, Susana. Esta semana recuerden enviar sus casos clínicos, ya los estoy revisando, les estoy mandando mis observaciones, mi retroalimentación, tienen un examen y la próxima semana es el de autoevaluación y la próxima semana vamos a estar revisando la parte de etiquetado, ¿ok? Cualquier duda, comentario, los estaré leyendo. Y bueno, por el día de hoy sería todo. ¿Alguien más tiene alguna duda o comentario, chicos? Gracias a ustedes, Erendira. Les mando un saludo, que pasen buena tarde, nos seguimos leyendo. Y el día de hoy, si no me equivoco, Mauricio, o el día de mañana ya estará disponible la presentación y el audio para que los que no pudieron estar el día de hoy en la sesión puedan revisarlo y puedan realizar su examen. Gracias a todos y cada uno de ustedes, que estén muy bien. Nos seguimos leyendo y nos escuchamos el próximo jueves a la misma hora. Saludos a todos, gracias. Muchas gracias, doctora. Saludos a todos. En breve les envío la grabación. Voy a trabajar un poquito con ella y se las envío el día de mañana. Buenas noches a todos. Gracias, Mauricio. Saludos.